Bueno, buenas tardes. Buenas Este es tardes. el segundo día del workshop, el segundo día, perdón, de la maratón, la tercera edición de la maratón YOL. Y hoy vamos a estar hablando, hoy toca a partir de este horario el workshop de paso a paso para invertir en Estados Unidos, una guía para animarse a empezar de a poquito en la parte de inversiones en Estados Unidos. Vamos a hacer dos expositores en esta oportunidad, Federico Álvarez y Lucio Orihuela. Primero me presento yo soy Federico Álvarez, soy asesor financiero en acá la parte de asesoría financiera dentro de Invertir Online. Estoy en la compañía hace 2 años y medio ya, y bueno, más o menos para que conozcan un poquito el día a día, básicamente hacemos asesoramiento, bueno, obviamente respondemos los llamados, las consultas que van surgiendo, quizás que uno llama o que manda por la página, y bueno, nos encargamos de brindar asesoramiento y soporte a todo tipo de inversores. Lucio. Bueno, me presento yo, soy Lucio Orihuela, soy ejecutivo comercial de IOL. Me encargo más que nada de, bueno, de aquellos clientes que tienen alguna cuenta habilitada y quizás tienen dudas para empezar a operar, también brindando soporte, asesoramiento financiero. Y bueno, y los vamos a estar acompañando en este webinar en el cual vamos a abordar los primeros pasos. Lo primero que hay que tener en cuenta, les va a ser de mucha utilidad si no operan en bolsa o si quizás opera en Argentina y todavía están viendo, tienen ciertas dudas para empezar en Estados Unidos. Bueno, acá vamos a ver los primeros pasos que les permitirían ya empezar a operar en este mercado. Sí, la idea es hacerlo, no sea solamente un webinar, un monólogo nuestro, sino que obviamente pueda ser interactivo, así que vamos a tratar de pasar la presentación ahora para ir arrancando. Si querés, Lucho, ya voy a ir arrancando con la agenda y después al final de la pregunta, al final del workshop, si tenemos tiempo para responder algunas consultas, yo creo que sí. Bueno, nos vamos a detener más en hacerlo más interactivo esto, obviamente si en el medio yo voy viendo, hay alguno de los dos va exponiendo y voy viendo que se repite una pregunta, obviamente vamos a parar para contestar, pero bueno, la idea es que no sea solamente un monólogo de los otros dos, sino que también sea lo más interactivo posible. Si querés, Lucho, Perfecto. arrancar. Bien, buenísimo. Vamos a repasar un poco los temas que vamos a tocar Antes que en este nada, workshop. perdón que te Sí, interrumpa, Lucho. Quiero sí, sí. quedarme tranquilo de que estamos mandando una encuesta ahora, perdón, de si invertís actualmente en la bolsa, ¿sí? Ahí, o sea, puede ser, las opciones son dos. Sí, pero no en Estados Unidos. No quiero, pero me interesa saber más. Nosotros estamos viendo ahora en vivo, está medio peleado, o sea, como que sí, pero no en Estados Unidos, o no, directamente no invierto, ahora gano un poquito más, bueno, ahora se puso más sí, pero no en Estados Unidos, pero bueno, está bueno tener esa referencia como para más o menos ver bien si hacemos un poco más básico, un poco más eh, preciso, pero perdón que te interrumpí, Lucho, era solamente para ver el tema de la encuesta que ya estaban contestando. Claro, Ahora sí. buenísimo, así sabemos cómo nos organizamos. Bien, los temas que vamos a tocar van a ser en principio cómo abrir una cuenta de inversión en Estados Unidos en IOL, después, bueno, cómo fondear la cuenta de inversión, cómo retirar dinero, lo más operativo si se quiere. Después, bueno, vamos a detenernos un poquito más de en qué se puede invertir, desde invertir online, que podemos operar en Estados Unidos. Bueno, después, ¿por qué me sería conveniente invertir en Estados Unidos? O sea, si yo opero actualmente y me quiero pasar a Estados Unidos, yo quiero pasar una parte de mi cartera, ¿qué ventajas tengo o qué puedo encontrar que no tengo en Argentina? Y bueno, y después vamos a hablar un poquito de la información que proveemos en Invertir Online y qué herramientas tienen como para operar en este mercado. Bien, perfecto. ¿Cómo abrir una cuenta en Estados Unidos? En principio, la apertura de cuenta es sencilla, si se realiza online, lo único que tienen que hacer es registrarse con su mail y una serie de datos personales. Desde nuestra página, acá van a ver cómo es desde la versión mobile, desde celular, pero si se meten en una computadora netbook, tienen que ir en la parte superior derecha a abrir cuenta. Lo único que les vamos a pedir van a ser 2 selfies y foto del frente y dorso del DNI. De esa manera nosotros validamos identidad de manera automática y de esa manera las 24 horas como mucho ya tienen la cuenta habilitada, en principio en el mercado argentino. Otro requisito importante ahí es que tienen que tener algún CBU o CBU con B corta, ¿sí? A su nombre en una cuenta bancaria. Cuando ustedes ingresan fondos, si hacen una transferencia, nosotros macheamos los datos de quién es el titular de la cuenta con el titular de la cuenta comitente con una manera de acreditarlo automáticamente en su cuenta. Entonces, ese dato es importante, así
ya lo tienen. Y bueno, con eso solo, o sea, con las 2 selfies y las fotos del frente y dorso del DNI, podemos habilitar la cuenta. Y bueno, y acá tienen algunos datos importantes, que de hecho la cuenta no tiene costo ni de mantenimiento ni de apertura, tanto la cuenta de Argentina como de Estados Unidos. Sí, bueno, y comisiones y no tiene mínimo para empezar en lo que es el mercado argentino. Bien, acá en este slide van a tener cómo se ve desde nuestra plataforma cuando quieren habilitar la cuenta en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, les va a aparecer en la parte izquierda, en el menú vertical, mi cuenta, la opción abrir una cuenta en Estados Unidos. Aceptan términos y condiciones y de esa manera ya se habilita en el día la cuenta. ¿Sí? Esto ya es la versión de escritorio. ¿Sí? Pero desde la versión mobile también les va a aparecer la opción abrir cuenta en Estados Unidos. Bien, bueno, acá tenemos 5 puntos, 4 en realidad, que nos parece importante destacar de lo que es la cuenta en Invertir Online. Sí, veo que están haciendo algunas preguntas, las vamos a responder más adelante, sí, por eso no me detengo ahora en el chat. Bueno, la apertura y la activación es sin costo, ¿sí? Tanto cuando habilitan la cuenta de Argentina como de Estados Unidos, no va a tener costo ni de apertura ni de mantenimiento. Es sencillo de habilitar, sí, con eso que mencioné, con las selfies y con la foto del frente y dorso del DNI ya lo habilitan y ya les queda preparado como para poder invertir tanto en Argentina como en Estados Unidos. El ingreso de fondos a Estados Unidos es mediante contado con liqui, si no está la posibilidad de transferir directamente desde una cuenta ni local ni al exterior, ¿sí? Por motivos regulatorios nos manejamos mediante contado con liqui. Bueno, la plataforma está completamente en español, ¿sí? También todo lo que es reportes de mercado y asesoramiento financiero, o sea, si ustedes quizás quieren información más específica de qué está sucediendo en el mercado o quieren alguna recomendación de cartera o quieren ver en qué invertir, se pueden comunicar con nosotros, al sector de asesoramiento, ¿sí? Asesoramiento financiero, y desde ahí, bueno, los vamos guiando, vamos viendo, vamos bajando la información a tierra. ¿Sí? Esto es importante, sobre todo en Estados Unidos, porque van a escuchar, bueno, como sucedió en la semana, datos de inflación de Estados Unidos, política monetaria de la Fed, y ahí en nuestros reportes de mercado tratamos de bajar a tierra esos datos como para que tengan más claro qué implicancias tiene en las inversiones. ¿Sí? Entonces, por ese lado le pueden sacar una buena ventaja el hecho de que la plataforma esté en español. Después, bueno, la comodidad de tenerlo todo unificado, ¿sí? O sea, de tenerlo todo en Invertir Online, ¿sí? Tanto la cuenta de Argentina como la cuenta de Estados Unidos. Si la cuenta de Estados Unidos también se abre en Invertir Online, o sea, cuando ustedes abran la cuenta y tengan su cuenta de inversión, van a tener una pestaña que es de Argentina y otra que es de Estados Unidos, ¿sí? Pueden manejarse en los dos mercados como para poder operar en las dos cuentas. Bien, bueno, ahora vamos a puntualizar un poquito más de cómo hacer el ingreso de fondos, ¿sí? Porque cuando uno habilita la cuenta y transfiere desde su cuenta bancaria a la cuenta de Invertir Online, lo que va a suceder es que se va a acreditar en primer lugar en la cuenta local, ¿sí? Ni bien hacemos la transferencia bancaria. Para hacer el ingreso de dólares a Estados Unidos, tenemos que hacer contado con liqui, ¿sí? O sea, contado con liquidación. Esto tiene que ver con lo que mencionaba antes, que no podemos hacer la transferencia de manera directa a Estados Unidos. Entonces, el primer paso sería hacer contado con liquidación. Nosotros en nuestras comunicaciones, y acá, por ejemplo, ponemos el bono AL30, ¿sí? Porque es el que tiene más liquidez en el mercado y mayor volumen operado, pero puede hacerse con cualquier bono que cotice en el mercado local y en Estados Unidos. ¿Sí? Si uno tiene pesos y quiere pasar esos pesos a dólares en Estados Unidos, los pasos que tendría que hacer sería, en primer lugar, comprar AL30, ¿sí? Va a tener un parking de 3 días hábiles, y después, bueno, vender AL30C. Si uno tiene dólares y quiere pasarse a Estados Unidos, tiene que comprar AL30D y recién ahí pasarse a AL30C. Si acá señalamos algunos puntos que van a ver desde la plataforma, si cuando quieran cargar alguna orden de compra o de venta, bueno, las órdenes a plazo normal, significa que, bueno, que la operación, si bien se ejecuta en el momento, se liquida en 48 horas, ¿sí? En caja de valores. En contado inmediato se liquida en el momento, por eso es recomendable hacer esta operación de compra y venta de bonos en contado inmediato. Las implicancias son que, bueno, el parking empieza a contar
desde el momento que se liquidó el título. Si uno lo compra en plazo normal, va a tener 48 horas más de parking, ¿sí? Por esto de que tarda 48 horas en liquidar. Entonces es más recomendable hacerlo directamente en contado inmediato. Sumo un bocado ahí, Sí, perdón, sí. Lucho, porque estoy viendo muchas preguntas, es algo muy, pero muy cotidiano que consultan siempre, me llega siempre consultas que tiene que ver si es como comprar el L30, cuando uno vende el L30D, cuando por lo general uno hace la operatoria de ARMEP. Bueno, esto no es, o sea, es al revés, a ver, es al revés, pero no sería solamente comprar los dólares acá y tenerlos acá, sino que la diferencia es que por ejemplo, si uno arranca con pesos, por ejemplo, hagamos el ejercicio más fácil con $1.000, que sería ahora, si uno agarra el tipo de cambio CCL de estos momentos que está a 166, 167. Uno agarra 166.000 pesos, por ejemplo, y uno quiere hacerse de esos dólares, o sea, quiere dolarizar ese monto, como serían esos 1.000, que nosotros siempre ponemos en las comunicaciones, que es el monto mínimo, que después obviamente vamos a hablar de bien cómo es ese monto mínimo, quédense tranquilos, porque también lo estuvieron preguntando. Para poder Sí. dolarizar esto, básicamente, o sea, comprarse la L30 con los 166.000 pesos, por ejemplo, y uno a los 3 días hábiles, por ese el parking, después vamos a ver qué es el parking, los vende como L30C, en este caso, y de esa manera manda los dólares, o sea, no solamente que se dolariza, esa es la gran diferencia, sino que los manda a Estados Unidos. Por eso, ustedes cuando ven, por ejemplo, a veces en los diarios o en los websites o en la televisión, por ejemplo, no es lo mismo la cotización del MEP, del dólar MEP y el dólar CCL, porque claramente hay como una diferencia ahí de entre 3 4 pesos, que después vamos a decir de qué es esa diferencia, pero que es ese costo implícito de mandar la plata afuera, mandarlo, o sea, no solamente te estás dolarizando, sino que mandas los dólares a una cuenta en Estados Unidos, en este caso. Eso es para que se entienda un poquito más esas diferencias y que si uno tiene dólares ya en la cuenta, que, a ver, para que se sepa, capaz a veces también eso entra confusión, perdón, Lucho, que me esté extendiendo. No, Es perfecto, sí, simplemente, sí. es simplemente que cuando uno manda dólares, uno puede mandar dólares de su cuenta, de su caja de ahorro en dólares en el banco y los puede depositar en la cuenta de invertir online. Recuerden eso porque eso se puede hacer. Lo digo porque a veces hay como una cuestión mucho de si se puede hacer transferencias en dólares e invertir online o no. Se puede hacer tranquilamente, se puede. Uno lo manda a la cuenta monedero, como se dice, que es nuestra cuenta en el Banco Industrial, que eso está en la plataforma, en la parte de ingresar dinero, y ahí puede transferir dólares directamente de su caja de ahorro en el banco, y de esa manera también puede comprar el bono, pero directamente el bono L30D. Uno ya tiene los dólares. Lo que hablaba recién Lucho, comprando el bono L30D y vendiéndolo después en la especie AL30C, porque eso solamente sería el movimiento para mandar directamente los fondos a Estados Unidos, uno no tiene parking, o sea, lo puede hacer en el momento, en el día. Eso es lo más cómodo, si se quiere, para la operatoria. Exactamente. Este, Sí, de hecho es una duda que suele surgir bastante. Si yo tengo dólares, igual tengo que hacer CCL. Sí, es necesario porque, bueno, con lo que mencionaba previamente, como no podemos transferir directamente el dinero, la operatoria intermedia para hacer esa transferencia es comprar L30D y vender L30C sin parking. Sí, otras dos cositas que quería señalar de esta slide. La diferencia entre precio de mercado y precio límite. Si uno puede cargar la orden de las dos modalidades, cuando uno carga una orden a precio de mercado, lo que hacemos es de manera automática buscar el mejor precio disponible para esa compra o para esa venta. Si eso se carga de manera automática, no hay que especificar nada en este caso. Después, el precio límite, uno carga el precio al cual quiere ejecutar esa orden. Por ejemplo, el bono AL30D puede estar cotizando $37 y yo quiero cargar una orden de compra 36.50, o sea que se ejecute si baja un poquito de precio. Esa orden va a quedar vigente en el mercado hasta que el título alcance ese precio. Si no lo alcanza, vence al final de la rueda. ¿Sí? Por eso, para hacer este tipo de operaciones, si uno quiere realizarlo en el día, es más recomendable hacerlo a precio de mercado. ¿Sí? Pero ahí obviamente entra a jugar el spread, que después vamos a hablar un poquito más en detalle. Qué significa y qué implicancias tiene para esta operación. Si lo que tendrían que llevarse en este caso es que cuando uno quiere empezar en pesos, tiene que comprar el bono AL30 y tiene 3 días de parking, o sea, lo tiene que mantener 3 días hábiles en el portafolio. Y cuando uno empieza en dólares y quiere pasar esos dólares a Estados Unidos, no tiene parking. Bien, bueno, una vez que
compramos el bono, ya sea en pesos o en dólares, y lo queremos pasar a Estados Unidos, hacemos la venta en especie C. ¿Sí? Una vez que hacemos esta venta en especie C, esos dólares ya quedan acreditados directamente en la cuenta de Estados Unidos. O sea, una vez que se ejecuta la orden, ya tenemos el saldo disponible como para empezar a operar en este mercado. Bueno, acá está señalado, si compraste el AL30C tendrás que esperar 3 días hábiles, ¿sí? Justamente por el tema del parking, la reglamentación. En nuestra plataforma está automatizado, así que uno no tiene quizás el temor a equivocarse cuando opera por primera vez dólar MEP o dólar CCL. El parking ya está interiorizado, así que una vez que hacen la compra en pesos, automáticamente la plataforma les va a indicar cuándo hacer la venta, o si lo quieren hacer antes de tiempo, les va a señalar que no se cumple todavía ese requisito. Después, bueno, eh, en cuanto a conteo inmediato, es mejor hacerlo directamente en conteo inmediato. De hecho, es la alternativa que hay para realizar esta venta. Y, bueno, precio de mercado, obviamente, es mejor hacerlo a precio de mercado como para ya asegurarse que se ejecuta directamente la orden. Bien, después acá lo que les va a aparecer cuando quieren hacer la venta es de manera automática la cantidad de bonos que compraron, ¿sí? O sea que no tienen que señalar nada más, sino que ponen vender, precio de mercado y ya le van a aparecer los dólares en la cuenta de Estados Unidos. Bien, acá vamos a hablar un poquito más de lo que es el parking, que veo que es una duda que está surgiendo en el chat. ¿Sí? Es el tiempo que deben mantener los títulos en el portafolio. ¿Sí? Tanto los bonos se utiliza tanto para el MEP como para el contado con liquidación. ¿Sí? Como mencioné anteriormente, si ustedes compran el bono en pesos, lo tienen que mantener 3 días hábiles. Si es en dólares, no tienen parking, o sea, compran y ya lo pueden vender, pues acá figura un día hábil. Así que bueno, en ese caso no tienen esa dificultad. Bien, ahora vamos a señalar cómo traer de nuevo los dólares desde la cuenta de Estados Unidos a la cuenta local. Y es ¿Sí? otra Es pregunta importante señalar recurrente que surge. O sea, cómo exactamente, hacemos? Ya sabemos cómo ir, ¿cómo hacemos para volver? Que es algo bastante también demandada esa pregunta. exactamente. Y es importante señalar que, bueno, que los dólares, así como los transferimos en dólares, vuelven en dólares. ¿Sí? Una de las alternativas es hacer contado con liquidación inverso. ¿Sí? Acá hacemos algo parecido a lo que hicimos para enviar los dólares, solamente que hacemos los pasos inversos, compramos a L30C, ¿sí? Y en el día vendemos a L30D. ¿Sí? O sea, lo contrario a lo que habíamos hecho para hacer el envío. ¿Sí? O sea, compramos el bono en Estados Unidos y lo vendemos en Argentina. Acá entra a jugar justamente el spread que hay, o sea, la diferencia de precio entre un bono en Argentina y un bono en Estados Unidos. Si generalmente los bonos suelen estar más baratos en Estados Unidos, la diferencia va variando. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, igual vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante, es que cuando nosotros hacemos el envío a la cuenta de Estados Unidos, nos conviene que las dos cotizaciones estén lo más cerca posible, o sea que tanto el E30D como el E30C tengan más o menos los mismos precios, y cuando hacemos CCL inverso para justamente traernos de nuevo los dólares, nos va a convenir que el AL30C esté más barato y el AL30D esté más caro, ya que ahí nos embolsaríamos una pequeña diferencia, que bueno, nos ayuda a cubrir justamente los costos de la operación. Bien, la otra alternativa, también se puede hacer la extracción mediante movimiento entre cuentas, si directamente solicitan hacer la extracción a la cuenta local, si pasa en primer lugar a la cuenta de Invertir Online Argentina y después se lo pueden enviar a alguna cuenta bancaria a su nombre en dólares. Si esto se realiza, tiene una demora de unas 48 horas aproximadamente o 72, y directamente ingresan los dólares por una transferencia bancaria interna. De las dos, la que le puede resultar más conveniente en un escenario como el actual es hacer contado con liqui inverso. ¿Sí? Principalmente porque hay, por esta diferencia de precios que hay, ¿sí? Van a embolsarse una diferencia de un 2 o 3%, que bueno, que les ayuda a cubrir los costos, así que ahí es importante tenerlo en cuenta.
Si el día de mañana esta diferencia se invierte, ¿sí? Quizás ahí les resulte más conveniente hacer movimiento entre cuentas, pero es importante destacar que las dos alternativas están disponibles para hacer el retiro de los fondos. ¿Sí? Una Perdón pregunta que... que... Sí. No, Decime. no, perdón, Lucho. Sí, sí, por favor. No, una cosa que iba a señalar es que una pregunta muy recurrente es, bueno, esos fondos están en Estados Unidos, si yo los quiero retirar a Estados Unidos o a algún banco extranjero, si eso es posible de hacer, por el momento no tenemos la posibilidad de extraer a bancos en el exterior, es algo que quizás sumemos más adelante. Por el momento los retiros se realizan a bancos locales, ¿sí? Mediante contado con liqui inverso o transferencia de títulos, perdón, por una transferencia interna, se realizan de esa manera. Una buena pregunta porque justo iba a comentar eso. Sé que se está preguntando mucho en el grupo, que entiendo obviamente que sea una pregunta recurrente, pero todavía no tenemos esa posibilidad, como tampoco mandarlos a otras cuentas en el exterior, a otros países limítrofes. Es solamente el pasaje de vuelta hacia como si fuera una cuenta cotidiana nuestra, quizás de nuestro banco, directamente tiene que ser a través de la operatoria inversa, o sea, utilizar el CCL inverso, pero sí o sí acá de vuelta a Argentina, la cuenta de inversión de invertir online dentro de Argentina. Exactamente, y de ahí pueden enviarle alguna cuenta en dólares a su nombre. Si directamente se lo transfieren y les ingresan los dólares. Y una cosa importante, y aprovecho para meter esto rapidito, que no se pregunta mucho, pero para que se sepa, si ustedes igualmente quieren mandar títulos, por ejemplo, a un broker del exterior, que también se pregunta, eso sí se puede hacer, pero es otra cosa. Es mandar títulos, ¿sí? Por ejemplo, acciones o estos bonos que estamos hablando, estos AL30, a un broker de afuera, del exterior. Eso sí se puede hacer también, pero corre por otro canal que se puede hacer también a través de la plataforma, pero como no es la funcionalidad del workshop, prefiero no entrar en eso porque capaz deriva en otras preguntas que no es la materia del workshop. Si tienen alguna pregunta en especial, es para decir que sí se puede hacer, pero si tienen alguna pregunta más en detalle sobre eso, nos pueden escribir en nuestras redes sociales o directamente a través de la mensajería interna dentro de la plataforma, que les vamos a saber responder. Bien, avanzamos al siguiente punto y después, bueno, algunas dudas más puntuales. Vamos a dejar un espacio de preguntas, ¿sí? En los últimos minutos, así que no se preocupen que estoy viendo varias preguntas que quizás no se relacionan de manera directa con este tema de compra y venta de títulos o de contado con liqui, y lo vamos a resolver más adelante. Sí, bien, acá tenemos las comisiones por operar en Estados Unidos, ¿sí? Todo lo que sea acciones, ETF, ADRs y rates tienen una comisión variable del 0,5%, ¿sí? Y la comisión mínima es de $5 masiva. ¿Sí? O sea que si yo opero, por ejemplo, $1.000, la comisión que se me va a cobrar ahí va a ser de $5 masiva. Si opero un monto mayor, la comisión va a pasar a ser la variable, que es del 0,5%. Después, bueno, acá está un poco lo que yo señalaba anteriormente, ¿sí? El movimiento de fondos entre Estados Unidos y de Estados Unidos a Argentina tiene este costo del 0,25% masiva, con una mínima de $25 masiva, ¿sí? Era lo que señalaba de la transferencia interna. Después, bueno, el contado con liquidación tiene un costo del 0,5%. Bien, acá veo una pregunta que está bueno señalarla. Cuando yo retiro los dólares a alguna cuenta en mi banco, es probable que el banco me pida algún comprobante de dónde salieron esos dólares. Nosotros tenemos ahí desde la posibilidad de descargar directamente desde nuestra página, justamente desde nuestras operaciones, los comprobantes de operatoria, así que desde ahí descargan los comprobantes de que hicieron contado con liqui, de que vendieron los títulos en dólares, y ya con eso el banco se los va a acreditar directamente. Acá, bueno, Fede, te doy el pie como para que puedas explicar Sí, un poco el perdón tema que del se me spread. está cayendo un poco la conexión, que estoy yendo y viniendo, parece como que me voy y me escapo, pero perdón, a veces tengo un problema de conexión y quizás se me cae, capaz cuando pasamos las presentaciones y caen muchas preguntas que están apareciendo, pero perdón, digamos, para no parecer una desprolijo. Sepan entender en estos momentos de pandemia a veces la conexión no es del todo lo suficiente, y bueno, mejor porque hay muchas preguntas y por eso también se debe deber también a eso. Eh, bueno, lo que quería comentarles básicamente es la importancia del spread. A ver, ¿qué es lo que hablamos cuando hablamos de spread? Bueno,
claramente tiene que ver con lo que hablamos anteriormente sobre acerca de cuando uno quiere pasar los fondos, uno tiene, por ejemplo, vamos a la situación práctica, uno tiene los dólares acá en la cuenta de invertir online y los quiere pasar a Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, yendo con el ejemplo, por eso está así en el cuadro, con el ejemplo de los $1.000. Acuérdense que el monto mínimo es de $1.000 y aprovecho a ver muchas preguntas de lo que aparecían recién en el chat. Uno invierte, uno manda un monto mínimo de $1.000, pero no significa que uno puede solamente mandar $1.000. En realidad es una cantidad determinada de títulos de títulos de bonos, que sería una cantidad mínima de 300, que para que se hagan una idea es algo equivalente en estos momentos a aproximadamente $250 más o menos. Eso es lo mínimo que se puede empezar a enviar, ¿sí? Por una cuestión operativa, ¿sí? Pero a ver, nuestra sugerencia siempre es que uno, para poder empezar a ver que sea rentable desde el punto de vista de comisiones, poder empezar a invertir en Estados Unidos, recomendamos un monto mínimo de 1.000, claramente, porque a ver, no es lo mismo una comisión mínima de $5, que es como, digamos, dijo recién Lucho, una comisión mínima de $5 para una operatoria de 500, no, $600 que ustedes tengan en Estados Unidos, invirtiendo, por más que sean acciones que valgan poquito, 5, 10 o $25, vas a tener una comisión mínima de $5, que es distinto que tener, no sé, un monto invertido de, por decir un ejemplo, 10.000, por ejemplo, y uno quiere diversificar su portafolio y quizás desde el punto de vista de comisiones, esos $5 en esa operatoria de 10.000 no signifique tanto. Eso es a lo que nos referimos, que nuestra sugerencia siempre es arrancar con $1.000, pero sí, a partir de 250, dependiendo de la cotización del bono durante el día, se puede empezar a transferir a Estados Unidos también para que sepan eso. De la Fede, te manera que interrumpo estamos. un segundo, Sí, una duda que veo que está surgiendo en el chat es cuál es la comisión, es del 0,5, ¿sí? No del 5%, o sea, el 0,5% del monto operado. Hay una forma fácil de verlo, es que es de $5 si ustedes operan $1.000 en el mercado de Estados Unidos. ¿Sí? O sea, si operan menos, la comisión mínima va a tener más peso. Lo recomendable es operar $1.000 como para que esa comisión mínima no les afecte tanto eh, a la hora de operar en el mercado de Estados Unidos. Bien, bueno, lo que quería señalar acá, Fede, acá hay un ejemplo numérico, es a la hora de hacer este pasaje de Argentina a Estados Unidos, pueden pasar dos cosas. Una, que los bonos en Argentina y en Estados Unidos tengan la misma paridad, o sea, nosotros compramos un bono a, por ejemplo, a $36 y lo vendemos a $36, eso nos dejaría prácticamente iguales, salvo por el costo de comisiones. Y lo que suele suceder es que los bonos en Argentina están más caros que en Estados Unidos. Entonces, uno termina comprando un bono a $37 y lo tiene que vender a 36, que suele ser el precio que tienen estos bonos en Estados Unidos, y ahí tiene un costo implícito que es el spread. Este costo implícito es justamente por las condiciones de mercado y por el hecho de que los bonos no están 100% arbitrados, ¿sí? Sino que hay una diferencia entre los dos mercados. Esto suele achicarse, ¿sí? En determinadas ocasiones. Nosotros igual, cuando hay alguna oportunidad de arbitraje de este tipo, los vamos a mantener al tanto. Si tienen cuenta en Estados Unidos, si tienen cuenta con nosotros, les vamos a enviar, ¿sí? Generalmente por mail o desde el sector de research, algún reporte en el cual, bueno, si vemos alguna posibilidad de compra de estos títulos como para sacar ventaja de ese spread. Y bueno, y como los títulos suelen estar más baratos en Estados Unidos que en Argentina, este spread les juega a favor cuando ustedes se quieren traer el dinero de nuevo a la cuenta
Bien, ¿me escuchan ahora? Sí, tuvimos ahí un temita de conexión. eh, no es frecuente y aparte justo los dos, pero bueno, puede llegar a pasar en estas circunstancias. Bien, no me quiero detener mucho más en el tema del spread. Si quieren, lo podemos retomar al final del webinar. Así lo vemos más en detalle. Prefiero avanzar un poquito con el resto de los temas que tenemos en este webinar. Vamos a ir al tema de impuestos, sí que también suele generar bastantes dudas. Más cerca del final del webinar vamos a hablar un poquito del tema de impuestos en Argentina y demás. Bien, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? ¿Sí? A la hora de hacer esta compra y venta de bonos, ¿sí? Para hacer el pasaje a Estados Unidos, es importante que no hayamos operado dólar oficial en los últimos 90 días. ¿Sí? Si nosotros compramos dólar oficial en los últimos 90 días, no podemos vender un título en dólares por el transcurso de esos 90 días posteriores a la última compra. ¿Sí? Entonces, ahí es importante que lo tengamos en cuenta porque es una regulación existente desde ya algunos meses. Eh, así que, bueno, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de operaciones. Ahí vos me Como escuchás, Lucho. podemos... Yo hago un Perfecto. stop para... Sí, sí. Lucho, ¿me escuchás? Perfecto. Sí, 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 Eh, lo que decía es que después cualquier cosa volvemos con el tema de spread más sí, adelante sí, sí, y pero avanzamos con el resto de los... te molesta si puedo presentar yo o voy moviendo yo las slides? Porque me parece que quizás cuando vos las movés es cuando mi conexión más se cae. Yo voy pasándolas, Perfecto. hacemos este cambio, vos andá Todo, hablando de ellas y todo yo tuyo las voy entonces. Sí, moviendo de sí. a poco, así lo hacemos. Dale, vos estabas con esto Perfecto. ahora, hablando de... Exactamente, sí, era Sí. el último dato que iba a dar con respecto a este tema, es que tampoco puedes operar CCL, haber sido beneficiario de algún crédito a tasa cero o a tasa subsidiada, si o tampoco si recibiste alguna refinanciación de tarjeta de crédito, las que se dieron en abril y septiembre del 2020, ese tipo de refinanciaciones no te permiten acceder a lo que es la operatoria contado con liquidación ni dólar MEP. Entonces es importante tener en cuenta esas cositas antes de hacer este tipo de operaciones. Si pasamos, Fede, si Bien, quieres al siguiente tema. dale, voy pasando. Esperamos que no se rompa nada. Ahí está. ¿Y en qué puede invertir en Estados Unidos? Bien. Bien, perfecto. Esta sería la parte que tengo yo, pero me quedó pendiente la otra plata. Bien, bueno, avanzamos con este tema si quieren, igual con respecto a lo que es spread vamos a hablar más adelante. Acá les estamos enviando una encuesta, ¿sí? Queremos ver qué títulos les parecen más interesantes o les pueden llegar a llamar más la atención y bueno, así nos detenemos en esos títulos. Lo que la mayoría está interesando por ahora acciones suele despertar bastante interés porque en la cuenta local se pueden operar algunas acciones mediante CDRs, pero no tienen la misma liquidez, entonces la gracia de operar en Estados Unidos es justamente operar en el mercado directamente y tener acceso a todas las acciones. Sí, hay también algunas acciones que seguramente escucharon mencionar, que son las small caps, hay acciones de diferente tipo, entonces es un buen mercado como para operar en ese caso. Bien, acá hay una pregunta que veo en el chat, diferencia entre CDRs y operar directamente en Estados Unidos, es que bueno, los CDRs son certificados de depósito argentinos, ¿sí? Que cotizan en la bolsa local, si bien se operan en pesos y dólares, se operan por intermedio de la bolsa argentina, ¿sí? Mediante estas operaciones uno transfiere a Estados Unidos y opera directamente en Estados Unidos, ¿sí? Si bien la cuenta es Omnibus, los títulos están a nombre de uno, ¿sí? Así que uno tiene esa tranquilidad de que, bueno, de que los títulos quedan registrados a nombre de cada inversor. Bien. Eh, Uno de los títulos más importantes que se puede operar en el mercado de Estados Unidos, ¿sí? Son las acciones, ¿sí? Hay más de 6.000 empresas cotizantes en Estados Unidos, y bueno, acá las ganancias que uno puede obtener operando acciones vienen de dos vías principalmente. Una es mediante aumentos de capital, o sea, incrementos de capital que pueda tener la empresa, o su aumento de valor en bolsa, y también puede obtenerse una ganancia cuando las empresas pagan dividendos, ¿sí? Que se acreditan directamente en la cuenta de Estados Unidos. Lucho, viendo que estoy teniendo muchos problemas con la conexión, les pido mil disculpas por la desprolijidad. Eh,
A ver, no quedan muchas placas igual, yo prefiero, digamos, comentar algunas preguntas de las que se vienen dando, que va a ser lo más, ahí también ya estoy hablando con la parte del back, para no mostrar tantas polls, tantas encuestas, porque igualmente ahora vamos a hablar de cuáles son las encuestas, pero yo más o menos para aprovechar el tiempo que nos quede y tocando madera para que no se vaya la conexión, voy a dejar de sharear digamos, la presentación para hablar más mano a mano. Total, ya quedan poquitas y les comento más o menos las cuestiones que más se están preguntando y también yendo de antemano con el tema del spread que me quedó pendiente. A ver, básicamente la cuestión del spread, como les decía, es si ustedes tienen dólares en la cuenta de Estados Unidos y las quieren mandar a Estados Unidos, tienen que tener en cuenta que el mercado les cobra como si fuera un costo implícito por mandar los fondos afuera. ¿Qué significa el mercado? Nosotros, todos, el que tiene que traer dólares que tiene afuera acá a Argentina y el que quiere mandar allá. Entonces, esto es un mercado de dos partes. A veces se da de manera estacional que esas dos partes del mercado, o es más caro o es más barato, ¿sí? Como todo. Entonces, el spread básicamente es, ¿cómo se da? Cuando yo compro el L30D, que por ejemplo pueda salir $37, como estaba ahí en las cotizaciones, o igual la acabo de ver recién, $37 la lámina, quiere decir que si yo quiero comprar $1.000 de $37, $1.000 de $37 la lámina, con $1.000 para mandarlos allá, y después los quiero vender, van a ver que la diferencia es menor, o sea, los estoy vendiendo a un menor precio, porque la L30C, cuando vaya a operar vender, está 36 y pico, un poquito menos, 36 y monedas. ¿Qué significa ese? Que estoy comprando algo anteriormente y lo estoy vendiendo más barato. Bueno, es la diferencia que me está cobrando, es ese costo implícito, ya que obviamente estoy perdiendo en términos financieros, económicos, porque estoy vendiendo algo más barato de que lo compré. Es ahí cuando se da esa diferencia en lo que se llama el spread, ¿sí? Que también se llama en la jerga en la bolsa canje. Cuando el canje, esta diferencia está muy cara o está muy barata. En las últimas semanas, no sé si se dieron cuenta, algunos de los que están acá, que esta diferencia se vino achicando, pero después vino achicándose hasta un punto en que estaba algo así como el 2%, o sea, había una diferencia pero muy pequeña, y después empezó a encarecerse nuevamente, ¿sí? Yo sé que capaz alguno va a preguntarse, ¿y por qué se da esto? Bueno, hay muchos motivos. A veces es porque la operatoria se hace más cara porque mucha gente está mandando fondos allá, o al revés, hay mucha gente que trae fondos acá a Argentina por algún motivo en especial y se hace más barato, va dependiendo, ¿sí? Obviamente que toda esta información, que esa es otra parte, que después quédense tranquilos que les vamos a mandar toda la presentación a los mails de cada uno para que lo puedan ver y para que no se dé de baja toda esta información, pero bueno, sepan disculpar por una cuestión de conexión y para que puedan aprovechar quizás el conocimiento que tengo en el día a día para poder compartírselos. Hay un cuadro ahí en la slide, creo que es la número 14, que indica cuál es el gráfico del spread, del canje, que eso es un dato muy interesante que está en el informe de bonos y tasas. Es un informe que quizás no muchos lo conocen, pero tienen que dirigirse a la parte de research dentro de la plataforma de Invertir Online, research y reportes, que ahí se encuentra ese informe. Y ese informe es interesante porque tiene ese recuadro en una parte del informe, que te va indicando el histórico de cómo viene siendo esta diferencia del spread y cómo está ahora o cómo viene siendo. Bueno, si ustedes se fijan en ese recuadro, hoy está algo así como un 3,5%. No es ni caro ni barato, está como en el promedio, ¿sí? Es como la media de lo que viene siendo, ¿sí? Hasta hace poco hasta hace un mes, más o menos a mediados de mayo, estuvo barato, estuvo alrededor del 2% y ahora se empezó a encarecer un poquitito más. Pero, por ejemplo, y esto es lo interesante de todo esto, hay veces en donde se torna muy barato esta operatoria. Por ejemplo, a principios de marzo, o a finales de febrero, principios de marzo, o durante el mes de enero, esta diferencia supo estar casi en menos del 1%, ¿sí? O hasta inclusive, en el momento muy raro, hasta el 0%. O sea, ¿qué te quiere decir que esté en un 0% el spread? Para que se entienda. El mercado te está diciendo que es lo mismo que tengas la plata acá o en Estados Unidos. O sea, no hay diferencia casi entre tener los dólares acá en Argentina o que tenerlos en Estados Unidos. La verdad que raras veces se da esta diferencia, pero bueno, pasó, para que sepan. Si pasó, siempre en términos bursátiles decimos que puede volver a pasar.
capaz no de lo mismo, pero bueno, quizás para que empiecen a ver bien ese gráfico y empiecen a estudiar ese informe si les interesa, está buenísimo para que lo sepan. Perdón, Lucho, si estoy hablando mucho, era básicamente para terminar esa No, idea. no te preocupes, está perfecto. Yo quería solamente cerrar con mi parte y ya ver todas las preguntas que quedaron, es en qué cuestiones se puede invertir en Estados Unidos, y eso también quiero llevarlo a una parte de la presentación que van a ver que cuando llegue hay una filmina después de la parte en qué productos se puede invertir, que es muy interesante, es un cuadro que ahora se los voy a explicar, pero quiero que lo tengan presente, por eso se los digo ahora. Para invertir en Estados Unidos, como dijo recién Lucio, que lo llegué a escuchar, acciones que cotizan en el NYSE y en el Nasdaq, o sea, todas las acciones que cotizan tanto en el New York Stock Exchange y en el Nasdaq. Y después ETFs, que los ETFs, obviamente, acciones, estamos hablando de Apple, Google, bueno, las más conocidas hasta las no tan conocidas, pero que están enlistadas en esos mercados, en el NYSE y en el Nasdaq, ¿sí? Los ETFs, que es otro producto que se utiliza, que está habilitado para utilizar en la plataforma de Estados Unidos, es un producto muy interesante porque lo que permite es, por ejemplo, invertir en un fondo de inversión, que ya se llaman fondos de inversión, no son fondos comunes de acá, pero quédense con la idea que son fondos de inversión, pero que les permiten a ustedes estar posicionados en un determinado sector o en un determinado producto, por ejemplo un commodity. Ahora que se está hablando tanto del oro, la plata o el boom de la soja, uno, por ejemplo, puede estar invirtiendo en soja si uno quiere. Hay un ETF, es un fondo de inversión que especialmente invierte en soja, en contratos de futuro de soja, ¿sí? Uno pudo ver, si uno quería ver el boom de la soja en las últimas semanas, en los últimos meses, pudo haber estado invertido en ese 70% casi que llegó a alcanzar en dólares encima, de la soja en un ETF que se puede conseguir a través de invertir online en la cuenta de Estados Unidos, tranquilamente. Y después está, por ejemplo, los ADR, que les hace lo más conocido, uno escucha a veces en el diario, o escucha que por lo general caen, pero bueno, vamos a ver si empiezan a subir, los ADR, que son las empresas argentinas que nosotros todos conocemos y que cotizan en Estados Unidos. O sea, sería como la antítesis del CDR, como cotiza acá en Argentina una empresa americana, nosotros tenemos nuestros ADR que cotizan en Estados Unidos, Galicia, Pampa Energía, YPF, Cresud, etcétera. Lo que les quería comentar es que a mí lo que me pasa mucho, y con esto ya empiezo con las preguntas más que haya, veo algo también que se habla de meme stock y también me hace reír, pero bueno, es algo que está de moda hoy en día, también en Wall Street. A mí lo que me preguntan mucho es, bueno, entonces, ¿pero para qué me sirve invertir en Estados Unidos? ¿O de qué me sirve a mí si yo tengo los dólares acá o quiero posicionarme en Estados Unidos? Eso creo que es la pregunta más recurrente. Bueno, piénselo desde el sentido quizás que es muy difícil pensarlo acá en Argentina, lamentablemente, soy el primero en decirlo, es pensar en el largo plazo. Yo sé que capaz es muy difícil pensar una inversión de acá a 15, 20 años, pero piensen en el siguiente, quizás alguien que está pensando en una jubilación, vivir de un ahorro en jubilatorio, que a veces, bueno, lamentablemente por nuestro sistema jubilatorio acá en Argentina, a veces es complicado, o mismo si uno tiene ahorros de toda la vida que les gustaría mantenerlos y hacerlos producir, y quizás hay elementos acá en Argentina, productos financieros que no alcanza porque el mercado es muy chico y el mercado no tiene tanta oferta de instrumentos, o quizás uno está a la vez un poco cansado de invertir en Argentina porque quizás tuvo alguna mala experiencia. Bueno, yo creo que de eso se trata esta cuestión de Estados Unidos, pensar en largo plazo, porque hay un gráfico que les va a llegar en la presentación que compara cómo fue el índice más conocido en Estados Unidos, que es el S&P 500, es el índice que engloba las 500 empresas con más participación o capitalización de mercado en Estados Unidos, las más importantes, digamos, que te muestra que a lo largo de los últimos 12 años, si se quieren, después de la salida de la gran crisis de 2008, que quizás muchos acá se acuerdan, yo era más chico, éramos más chicos los dos, Lucho, esa crisis, que fue muy grosa, algunos dicen que quizás fue más grosa que la que estamos viendo ahora con la pandemia, porque fue una crisis más financiera del sentido del sistema, te muestra cómo a lo largo de todos los años, hasta llegar ahora, 2021, ese gráfico llega hasta esa escala, a lo largo de 12 años, el índice de Estados Unidos superó con creces, superó ampliamente
a todos los demás índices accionarios, es decir, de acciones de tal país, como por ejemplo China, como por ejemplo mercados emergentes, como por ejemplo Europa. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese gráfico, que lo elabora obviamente una agencia, que es la agencia de Reuters, ejemplifica que en el largo plazo Estados Unidos es el mercado más rentable, ¿sí? Es donde, a ver, no digo que más se gane plata, pero quiero decir es que a lo largo de los años es lo más rentable que hay. Es donde uno tiene muchas más probabilidades de ganar que de perder si uno invierte en ese país. Y la verdad es que tiene, a ver, vamos a ser sinceros, tiene lógica. A ver, por más que uno no quiere ponerse mucho del lado proamericano, la verdad es que el mercado americano es la economía más grande del mundo, una de las más desarrolladas, si se quiere, y que tiene la mayor participación de mercado y el mercado accionario más importante, y tiene lógica que a lo largo de todos los años Estados Unidos sea uno de los mercados más rentables que hay, es el más rentable hoy en día por este dato. Pero bueno, a eso es a lo que me refiero cuando uno está pensando en Fede, si, diversificar. disculpa que te interrumpa. Si te parece, apagamos un segundito la cámara por un tema de conexión y mandamos el slide. Así se puede ver el gráfico que vos señalás Dale, y lo vemos más en detalle. apago. Vamos a avanzar, está casi al final y después, bueno, volvemos Este es. a... Esto es lo que señalaba Fede. Sí, comparaciones, bueno, acá está como un elemento de comparación los mercados emergentes con el mercado de Estados Unidos, pero vemos que ahí en el eje horizontal está el tiempo que va pasando. Vamos a ver ahí algunos eventos financieros, como puede ser la crisis del 2008. Una de las últimas caídas es la crisis del coronavirus. Y vemos que en el largo plazo siempre tiene tendencia alcista y va superando cada uno de los eventos más catastróficos, si se quiere, a nivel financiero. Entonces, bueno, uno si quiere invertir a largo plazo y quiere tener una parte más segura, no quiere ir por otro tipo de títulos, o sí, quizás quiere diversificar, no tener todo en acciones locales o otros mercados que puede ser, por ejemplo, las criptomonedas, que están bastante en boca de todos en este momento, puede recurrir al mercado americano, que es el más grande del mundo y una de las potencias económicas en este momento, así como para asegurarse también esa parte de los ahorros. Perfecto. Perfecto, sí, ahí estaba leyendo que decían de apagar un poco la cámara para mostrar Perfecto, la apago yo presentación. también, sí, sí. Sí, sí, yo la verdad que a uno cuando está dando la presentación capaz que no se les ocurre, pero sí, obviamente vamos a terminar de mostrar la presentación como corresponde para ya también que sepan que hay reportes semanales, mensuales, especiales, todas las semanas o todos los meses, siempre sobre esto. Obviamente que los semanales son los más interesantes en cuanto a Estados Unidos, que son las señales sobre acciones, que señales concretas de inversiones en tales acciones, informe de ETFs, temporada de balances, ratios, que es más información técnica, pero que sirve, por supuesto. Informes mensuales, que es quizás lo más interesante, que es el portafolio sugerido de Estados Unidos, donde nosotros recomendamos una cartera específica una cartera específica para un perfil conservador, un perfil agresivo, un perfil moderado, y después el análisis macroeconómico de Estados Unidos, donde hablamos un poco de la coyuntura digamos, de la cuestión económica en el mercado americano, donde obviamente siempre los mercados suelen anticiparse, como se dice, a estas cuestiones de macroeconomía, pero siempre hace falta saber en qué ciclo estamos de la economía, en este caso americana, porque de eso se desprenden mucho de las oportunidades que surgen de las inversiones. Como también informes especiales que hay, por ejemplo, ahora con todo esto que obviamente todos deben estar al tanto de las criptomonedas. Bueno, a ver, obviamente no se puede invertir en criptomonedas todavía, ni siquiera en Estados Unidos. Es algo que ya en Estados Unidos se está hablando muchísimo, de empezar a hacer, como yo les decía antes, estos fondos de inversión, estos ETFs. A ver, la lógica cuál sería. Si uno puede hacer un ETF sobre un commodity, por ejemplo, el oro, el petróleo o la soja, ¿por qué no hacerlo sobre una criptomoneda? Bueno, poder se puede, todo se puede, pero bueno, es algo que se está empezando a hablar, todavía no está desarrollado, ni siquiera en Estados Unidos, imagínense, pero que a través de estos informes especiales que sacamos, por ejemplo, uno de criptomonedas, que si, los incentivo que lo puedan leer, hablamos de el submundo que hay al lado de las criptomonedas, que son empresas que cotizan en Estados Unidos, acciones quiero decir, que automáticamente
están indirectamente, quiero decir, relacionados con la cotización del Bitcoin o de cualquier criptomoneda, porque son empresas que tienen como negocio ser o mineras de criptomonedas o otro tipo de segmentos en su unidad de negocio. Pero es interesante también saber que en Estados Unidos, en invertir online, uno puede estar posicionado en criptomonedas también, como es algo que está bastante de moda hoy en día, no a través de la criptomoneda en sí, pero a través de empresas que están muy correlacionadas claramente con la cotización, quiera sea o no, de la criptomoneda puramente hablando. Después, bueno, una de las herramientas útiles que siempre vale la pena aprovechen, porque obviamente en la era de la digitalización y las redes sociales hoy en día es indispensable. No creo que ya no nos falta ninguna, faltaba Telegram justamente, pero bueno, ya cumplimos todo con esa aplicación también. Twitter, YouTube, Instagram, Spotify, Telegram, en todas las plataformas nos pueden encontrar. Bueno, obviamente ahí está y les va a llegar también en las redes o buscan directamente cómo invertir online y ya les va a salir. Y por último, sí, no quiero olvidarme, así derivamos estos últimos 7 minutos a preguntitas. Bueno, aprovechen que está el 50% de descuento en todas las capacitaciones ingresando este código de descuento especial Maratón en nuestra web. Y obviamente, a ver, como siempre digo, y con esto ya cierro con la presentación porque se terminó, y acá sí prendo la cámara, sí escuchamos las preguntas como corresponde. Lo que yo siempre digo es que la cuestión de la capacitación, que muchos me preguntan, siempre tiene que ser como aprovechenla porque esto no es solamente sumar a su perfil o sumar quizás hasta una posible postulación a un trabajo que tenga que ver con este rubro, sino que es para uno mismo, es para entender uno mismo qué es lo que sucede, también para estar no solamente bien asesorado, sino también uno entender qué está haciendo. Y es muy importante porque, a ver, lo que siempre decimos, estas cuestiones no se suelen enseñar en el colegio, no se suelen enseñar en los ámbitos, digamos, normales de inversión, ni siquiera a veces en algunas facultades, sino que obviamente se tiene que aprender aparte. Y para eso está toda esta parte de la capacitación que hacemos tanto eje y que es importantísimo que lo tengan en cuenta también. Sí, Ahora de sí. hecho, te interrumpo, Fede, está buena parte, por más que no te dediques solo a las finanzas, para tenerlo otra herramienta más para incrementar el capital o para ahorrar, es conocimiento que le queda a cada uno y es útil a la hora de invertir. Y ahora, si Yo estoy quieren, viendo bueno, acá, pasamos a la parte de sí, preguntas. estoy viendo acá las preguntas más frecuentes. Yo voy más o menos diciendo rápidamente para hacer como un ping-pong. Disculpen, ¿eh? Si vos ves Lucho alguna, también sumate. Estoy viendo, bueno, el tema de las criptos, ya hablamos de esto. Perdón, estoy viendo. Tema, bueno, a ver, yo no quiero meterme en esto porque dijimos algo que no vamos a meternos, pero lo vamos a solamente señalar. Obviamente, como toda inversión en el extranjero, incurre lo que ya sabemos en Argentina que pasa, el tema de impuestos, obviamente. Pero vuelvo a lo mismo de antes y no voy a meterme en el tema impositivo. Hay impuestos que obviamente uno se podría aplicar, por decir de alguna manera, bienes personales o impuesto a las ganancias, en todo este rubro, en todo esto lo que estamos haciendo en inversiones. Es como cuando uno invierte en una propiedad en algún lugar afuera, también tiene que, esto es exactamente lo mismo, uno está invirtiendo en el exterior, entonces tiene relacionado con sí un impuesto. No vamos a meternos en el tema estrictamente impositivo y no es una cuestión de escaparse de esto, lejos de eso. Para eso les voy a recomendar un webinar muy, pero muy importante que sacamos allá a principios de año, pero que lo tienen disponible en la parte de YouTube, en el canal de YouTube. Se los recomiendo que lo vean porque hablamos con una tributarista que especialmente habló de todo lo que es impuestos en Estados Unidos. O sea, qué impuestos alcanzarían y qué no. Entonces me parece que es muy importante antes que nosotros escucharnos a nosotros, que escuchen a la tributarista. Está ese video subido a nuestro canal de YouTube. Quizás tienen que irse un poco más para abajo. Está allá por febrero barra marzo, se salió. Así que bueno, se los recomiendo para que después lo puedan ver tranquilos. No dura tanto, unos 40 minutos. No es tanto, digamos, para que lo puedan ver tranquilos. No sé si Lucho, Bien, ¿viste estoy alguna viendo pregunta? otro, acá el costo final para traer los dólares argentinos es de $25, sí, si los traes mediante transferencia. Si los traes mediante CCL inverso, es del 0,5% cuando haces la compra de los bonos y 0,5% cuando haces la venta. Ahí, dependiendo del spread, si está más barato el bono en Estados Unidos que en Argentina,
te juega a favor, entonces ahí tenés una pequeña ganancia que te cubre una parte de ese costo. Así que está bueno después cuando puedan ver la presentación, o de hecho hay un informe que señalaba Fede con respecto al spread. Hay veces que es conveniente transferir los fondos al exterior, hay veces que es conveniente traerlos como para hacerse esa diferencia y, bueno, amortizar los costos de comisiones. Bien. Otra de las preguntas que decía, bueno, ¿cuál sería entonces? La ventaja sería, si yo en Argentina invierto en CDR, que es como invertir en empresas de afuera, la ventaja en Estados Unidos sería que puedo encontrar empresas que no están en CDRs, claramente, porque, a ver, hay muchas empresas que no están en CDRs acá en Argentina. Hay muchos CDRs acá en Argentina, claramente, pero no todas las empresas quizás están acá como CDR. Entonces, es interesante saber que uno puede invertir directamente en ellas en Estados Unidos. Como también el tema de los ETFs. Yo insisto con esto, lo van a poder ver ahora con Maxi. Yo en lo personal soy muy fanático de los ETFs porque uno puede diversificar su cartera, es decir, uno puede, por ejemplo, agarrar $5.000 y si uno quiere, con comisión mínima de $5, diversificar en distintos sectores. Sectores que hoy en la economía americana están yendo muy bien, ¿sí? Algunos ya volaron muchísimo en los últimos meses, como el sector financiero. Uno puede invertir directamente en todos los bancos de Estados Unidos, los más importantes, en un solo instrumento, como es el ETF del sector financiero. Por ejemplo, el sector del petróleo, que el petróleo no para de subir también. Arrancó el año a 50 y pico y monedas, ahora está en 70, superando. Entonces, hay muchos sectores que son muy, pero muy interesantes de poder invertir y estar posicionados hoy en día, y que a través de Argentina uno no puede estar del todo, ¿sí? O con los CDRs inclusivos que uno está acá. O no puede capturar todo ese crecimiento tan importante que un mercado tan desarrollado como el de Estados Unidos, uno podría obtenerlo, ¿sí? Bueno, una de las preguntas que vi por ahí es con respecto bueno, cómo afectaría el cambio de política monetaria o justamente el anuncio de política monetaria que hizo la Fed ayer. Esto lo vamos a ver ahora en unos minutos, en el webinar que va a dar Justamente de se Research. trata de eso. Exactamente, así que les va a ser muy útil. Quien tenga la oportunidad de quedarse lo van a poder aprovechar, porque ahí se van a meter un poquito más en detalle a recomendaciones, coyuntura económica, y bueno, vamos a hablar un poquito más en detalle sobre ese tipo de temas que tiene que ver más con la operatoria del día a día. Así que Sí, bueno, Julio, una es pregunta muy que bien. recién hizo también, creo que fue Julio, que ¿saben si esto es YouTube, si se sube a YouTube después? Yo estimo que sí, se va a subir también los maratones, los webinars de los maratón, también a YouTube. Así que bueno, a ver, ya estamos terminando, que ya te tengo que dar paso al webinar que sigue, que es el webinar que quizás les va a interesar más, que es, a ver, no como este, pero también más en el sentido de inversiones en sí, y cómo y en qué sobre todo poder invertir, y cuáles son hoy los productos más que se pueden invertir y los más interesantes para invertir en Estados Unidos. Es primero agradecerles, de pedirles disculpas por la desprolijidad de mi parte, claramente, pero disculpas, obviamente, y agradecerles por el tiempo, y obviamente aprovechen todos los canales de conversación. Si queda alguna consulta, disculpen si no llegamos a responder alguna consulta de más. Tratamos de ser lo más abarcativo posible con el poco tiempo que nos quedó, y agradecerles, y que obviamente aprovechen las redes para poder contactarnos y hablar. Obviamente también si tienen en cuenta en invertir online, claramente aprovechen a comunicarse con nosotros telefónicamente Claro, o a través de sí, sí. consultas Si son para poder clientes, atender. vamos a seguir en contacto. Obviamente. Así que bueno, gracias Bueno, Lucho, perdón por la desprolijidad también a vos. muchísimas gracias a todos los que Y asistieron, bueno, y bueno, sigan lo dejamos el con el webinar. equipo de research, así la pueden seguir rompiendo, y bueno, siguen con lo más interesante, que es en qué invertir en Estados Unidos. Hoy en día que la bolsa americana le está yendo muy, muy, muy bien. Hoy no tanto, pero bueno, no importa. Esperemos que siga así. Nos vemos. Cuídense. Hasta Que luego. tengan un buen día. Chau, chau.